Buenos días, ingeniera Alicia. Nosotros somos el grupo número 2, que está compuesto por mi compañera Rosmery Parraguirre, Guillermina Escobedo, Fiorella Costa, María Tixe, Karina Hernández y mi persona, Sebastián Rivera. Nuestro proyecto de emprendimiento se llama Lumines, que es una propuesta innovadora a modernizar el entorno educativo mediante la implementación de un escritorio inteligente interactivo para estudiantes de primaria. El proyecto surge como respuesta a las limitaciones de las aulas tradicionales, donde el mobiliario tradicional restringe la integración tecnológica y la participación activa del estudiante. A través de esta solución se busca optimizar el aprendizaje, mejorar la organización de recursos académicos y promover una experiencia educativa más dinámica e interactiva. Hola de nuevo, ahora les voy a explicar el desarrollo de nuestro proyecto. Nuestro proyecto se realizó bajo la metodología del Design Thinking, que significa analizar y generar una solución adaptada a las necesidades actuales. El método de Design Thinking se realiza en diferentes pasos. El primer paso es el paso de empatizar, donde nosotros vamos a identificar nuestras principales dificultades, que son la poca interactividad, la dependencia de materiales físicos y la falta de herramientas tecnológicas. Para esto hemos utilizado el mapa de empatía y también hemos utilizado el árbol de problemas. Nuestra segunda etapa es la etapa de definir, donde nosotros identificamos las necesidades, que son un espacio interactivo, organizado y accesible, y también la innovación del nuevo mobiliario para la educación. En la siguiente fase tenemos la fase ideal, donde nosotros brindamos diferentes propuestas y finalmente tenemos prototipar y evaluación, donde se va a hacer la presentación funcional para poder analizar el diseño, la funcionabilidad y la aceptación. Con el propósito de conocer cuál es la problemática principal de nuestros usuarios, elaboramos un árbol de problemas. A partir de este análisis, pudimos descubrir que la principal causa y problemas en el proceso de enseñanza-aprendizaje es el bajo nivel de interactividad en nuestros estudiantes. Problema central. Identificamos la situación principal y es el bajo nivel de interactividad dentro de las aulas tradicionales afecta el proceso de enseñanza-aprendizaje y la experiencia educativa de nuestros docentes. Algunas de las causas son el uso convencional de escritorios sin integración de tecnología, la dependencia de materiales físicos tradicionales, la falta de herramientas de retroalimentación inmediata para cada estudiante, la accesibilidad limitada para estudiantes con necesidades distintas, la escasa capacitación docente donde le permita conocer más sobre tecnologías. Dentro de las causas principales encontramos el uso de escritorios sin integración tecnológica, la dependencia de materiales físicos tradicionales, la falta de herramientas de retroalimentación inmediata para nuestros estudiantes, la accesibilidad limitada para estudiantes con necesidades distintas, la escasa capacitación docentes en cuanto a herramientas tecnológicas. Algunos de los efectos podrían ser la distracción constante de los estudiantes, provoca el desinterés o rezago de algunos estudiantes al ver que no aprenden, baja participación e interactividad durante las clases, pérdida de tiempo y sobrecarga física. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el mapa de empatía. Después de identificar el problema principal, se utilizó un mapa de empatía para entender mejor lo que viven tanto nuestros estudiantes como los docentes dentro de un aula convencional. Gracias a esto, se pudo ver que muchos de nuestros estudiantes se distraen fácilmente en las clases tradicionales. Se frustran cuando no reciben ayuda o un feedback inmediato. Y también se pueden sentir incómodos con una sobrecarga de peso. Por otro lado, los docentes también enfrentan grandes retos. Estos retos pueden ser la poca participación de los estudiantes, el poco tiempo para organizar sus actividades, para la planificación de cada clase, la falta de herramientas para un seguimiento personalizado con cada estudiante. En base al análisis realizado mediante el mapa de empatía, se pudo identificar que la problemática no solo se limita a la movilización o al mobiliario, sino que involucra otros factores tecnológicos que podrían ayudarnos a brindar una educación de mayor o de mejor calidad.
En conjunto al mapa de empatía, quedó claro que lo que se necesita no es solo mejorar un escritorio, sino que buscar una solución más completa, algo que combine la tecnología y facilite la interacción entre estudiantes. Este proyecto propone el diseño de Lumidesk, un escritorio inteligente, interactivo, orientado a estudiantes cuyo objetivo es modernizar la experiencia educativa mediante el uso de tecnología en el mobiliario escolar. A partir del análisis realizado, se identificó como problema principal la limitada optimización del espacio en el aula, lo cual genera consecuencias como la distracción de los estudiantes, baja participación, pérdida de tiempo en la enseñanza y un bajo rendimiento académico. Por ello, surge la necesidad de implementar soluciones innovadoras que mejoren el entorno de aprendizaje. Bien, ante ello, para sustentar esta propuesta, se utilizaron herramientas como el árbol de problemas, el mapa de empatía y un cuestionario dirigido a docentes, lo que permitió conocer sus percepciones y validar la aceptación del proyecto. Los resultados evidenciaron una valoración favorable y la necesidad de integrar tecnología en el aula. En respuesta a esto, se propone un escritorio interactivo que permita a los estudiantes acceder a recursos digitales, participar activamente y organizar sus actividades de manera más dinámica. En conclusión, Lumidesk representa una solución innovadora y necesaria para responder a las nuevas demandas de la educación digital. Buenas tardes, profesora y compañeros. A continuación les voy a explicar sobre la fase idear y la metodología brainstorming aplicadas en nuestro proyecto Lumidesk. Nuestro proyecto busca modernizar el entorno educativo mediante la creación de un escritorio inteligente, interactivo, diseñado especialmente para mejorar la experiencia de aprendizaje de nuestros estudiantes. La fase idear tiene como objetivo generar propuestas creativas e innovadoras que ayuden a solucionar la problemática identificada en las etapas anteriores del Design Thinking. En esta etapa, buscamos transformar las dificultades de un aula tradicional en oportunidades de innovación tecnológica. La finalidad de nuestro proyecto fue crear una solución moderna, útil y funcional y adaptable al entorno educativo. Para desarrollar nuestras ideas, utilizamos la metodología brainstorming, también conocida como lluvia de ideas. Esta técnica nos permitió compartir diferentes propuestas de manera libre y creativa, fomentando la participación de todos nosotros como equipo. La pregunta que nos hicimos al momento de reunirnos fue: ¿cómo nosotros, como maestros, podíamos crear un espacio de aprendizaje inteligente que realmente ayude a los estudiantes a participar más, concentrarse mejor y aprender de forma más dinámica? Ahora les voy a hablar sobre las 5 ideas que tuvimos para realizar este proyecto. Idea número 1, pantalla táctil e interactiva. Esto permite a los estudiantes desarrollar actividades dinámicas y, como ya lo dije, de una manera interactiva dentro del aula. Idea número 2, corrección inmediata. Ayuda a que los estudiantes sepan al instante sus errores y mejoren a raíz de ellos. Idea número 3. Biblioteca digital. Reduce el uso de libros físicos y mochilas pesadas. Idea número 4. Asistente virtual Luminos. Este asistente brinda el apoyo y orientación durante las clases. Y la última idea, la idea número 5, diseño moderno y resistente. Garantiza comodidad, ergonomía y el uso diario en el aula. Esas fueron las 5 ideas que tuvimos para desarrollar nuestro proyecto. Bueno, en conclusión, gracias a todas estas ideas nació Lumidesk, una propuesta innovadora pensada para transformar el aprendizaje en una experiencia más práctica, tecnológica y más que todo motivadora para el estudiante. Lumidesk no busca reemplazar al docente, sino potenciar la enseñanza y convertir el aula en un espacio más interactivo, dinámico y adaptado a la educación del futuro. Como sabrán y como ya lo dijimos, Lumidesk representa una propuesta innovadora que integra tecnología en la educación, ¿no? Para mejorar la experiencia de aprendizaje. Porque recuerden que Lumidesk no solamente es un escritorio inteligente, sino es una experiencia de aprendizaje para cada uno de nuestros estudiantes. Gracias. Muy buenas tardes, profesora y compañeros. Mi nombre es María Stephanie Tixebelis y el día de hoy les voy a estar hablando sobre una parte importante de nuestro proyecto Lumidesk, un escritorio inteligente que junta la tecnología y la innovación para una educación de calidad.
En esta parte les voy a hablar sobre la fase prototipar y sobre el prototipo físico que desarrollamos para poder hacer nuestra propuesta mucho más realista y funcional. Primero, en la fase prototipar nos enfocamos en convertir nuestra idea en algo más visual y tangible para poder entender cómo es que esto funcionaría en la práctica. Esta etapa fue muy importante porque nos ayudó a pasar de una idea general a una propuesta mucho más concreta. Esto también nos ayudó a poder analizar cómo es que los estudiantes podrían interactuar con el escritorio y cómo cada componente tendría una función dentro del aprendizaje. Entre los beneficios más importantes del prototipado puedo destacar la detección temprana de errores, la optimización de recursos y la posibilidad de ir mejorando continuamente el proyecto antes de desarrollar su versión final. Como por ejemplo la pantalla táctil interactiva, los botones con funciones y además la estructura resistente del escritorio. Ahora, hablando del prototipo físico, esta fue la etapa donde nuestra idea empezó a verse mucho más real. Gracias a este modelo pudimos imaginar cómo el LumiDesk funcionaría dentro de un aula. Con el prototipo observamos el tamaño del escritorio, la ubicación de los componentes y también la comodidad que tendrían nuestros estudiantes al utilizarlo. Además incluimos elementos importantes como por ejemplo la pantalla interactiva, espacios para guardar los útiles y botones de acceso rápido, todo pensado para que el escritorio sea práctico y funcional. Durante esta etapa también encontramos algunos detalles que podrían mejorarse para poder adaptar mejor el proyecto a las necesidades reales de nuestros estudiantes. Entre sus principales beneficios destacan una experiencia mucho más realista, una mejor comodidad y la posibilidad de seguir mejorando el proyecto antes de tener la versión final. Para concluir, la fase prototipar y el prototipo físico fueron muy importantes y fundamentales para el desarrollo de nuestro proyecto, porque nos ayudaron a convertir nuestra idea en una propuesta real, innovadora y sobre todo funcional. Además de eso, LumiDesk siempre busca integrar tecnología y accesibilidad en un solo producto, con el objetivo de mejorar la experiencia del aprendizaje dentro del aula. Muchas gracias por su atención. Fase evaluar. ¿Qué es la fase evaluar? La fase evaluar tiene como finalidad determinar si la propuesta desarrollada realmente cumple con los objetivos planteados y responde de manera efectiva la problemática identificada al inicio del proyecto. En esta etapa, analizamos si nuestra solución es útil, funcional y aceptada por los usuarios. ¿Cómo realizamos nuestra evaluación? Para evaluar este proyecto, recogimos retroalimentación de usuarios mediante observaciones y opiniones. Esto nos permitió conocer qué aspectos del proyecto funcionan correctamente y qué elementos podrían mejorarse. ¿Qué evaluamos en LumiDesk? Durante esta fase se evaluaron principalmente 3 aspectos importantes: la funcionalidad del escritorio inteligente, verificando si sus herramientas podrían utilizarse de manera correcta y práctica dentro del aula. También la utilidad de las herramientas tecnológicas integradas, analizando si realmente ayudaban a mejorar el aprendizaje y la participación de los estudiantes. También el nivel de aceptación de la propuesta dentro del entorno educativo, observando la opinión y el interés de los posibles usuarios frente al proyecto. Resultados que obtuvimos. Los resultados obtenidos fueron favorables, ya que los usuarios destacaron principalmente la innovación del proyecto, porque presenta una forma moderna y diferente de apoyar a la educación. Su funcionalidad, ya que las herramientas propuestas resultaron prácticas y fáciles de utilizar. La capacidad para mejorar la experiencia de aprendizaje dentro del aula, haciendo las clases más dinámicas e interactivas. Además, se pudo comprobar que LumiDesk tiene potencial para contribuir a la modernización educativa y hacer las clases más interactivas. Podemos concluir diciendo que la fase evaluar permitió validar que LumiDesk es una propuesta pertinente, innovadora y funcional. Gracias a esta etapa, pudimos confirmar que nuestro proyecto responde a las necesidades reales de estudiantes y docentes, aportando una solución tecnológica orientada a mejorar el aprendizaje. Debemos también tener presente que LumiDesk, más que un escritorio, es una experiencia de aprendizaje. Entonces, ¿cuál es nuestra conclusión? Vivimos en un mundo muy cambiante y eso ha hecho necesaria la creación de espacios educativos más modernos, dinámicos e innovadores. LumiDesk rompe las limitaciones del aula tradicional mediante la inteligencia artificial y no solo presenta una idea innovadora,
sino también una propuesta con potencial para contribuir y transformar la educación en el aula. Lumines, más que un escritorio, una experiencia de aprendizaje. Gracias.